Ante la fuerte influencia de la Reforma, la Iglesia recurrió a mecanismos políticos, ideológicos y hasta militares. Esta reacción se llamó la Contrarreforma. En el fondo se trató de una autorreforma para erradicar los vicios que habían conducido al movimiento protestante. La Contrarreforma fue la respuesta católica a la Reforma en la segunda mitad del siglo XVI. España fue su sede principal y cuna de los autores más representativos de la literatura religiosa occidental. La reacción de la religión católica frente al despojo de fieles que le estaba causando el protestantismo tuvo también en la literatura una de sus expresiones más eficaces, gracias al carácter edificante que la animó. Entre los grandes representantes tenemos a San Ignacio de Loyola, que vivió entre los años 1491 a 1556. Él fundó la Compañía de Jesús, una de las obras más contundentes del catolicismo, para contrarrestar la Reforma. Aunque sus ejercicios espirituales no fueron escritos con intención propiamente literaria, sí marcaron un nuevo momento para el cultivo del espíritu. También hay que mencionar a Santa Teresa de Jesús, que vivió entre los años 1515 a 1582, por haber integrado la voz del espíritu en su lucha por alcanzar a Dios, con un lenguaje literario sencillo, pero rico a la vez. Nacida en Ávila, se interesó desde pequeña por las letras y una vez convertida en religiosa por vocación tardía, se dedicó a la reforma de la Orden del Carmelo. Este propósito fue el fruto de un carácter emprendedor aliado a una vida espiritual muy intensa, que la llevó a tener visiones de Dios, elevaciones y otras experiencias místicas. Ambos elementos constituyen la esencia de su personalidad literaria, pues más que por voluntad propia, fue por encargo de sus superiores, que escribió todo lo que hizo. Sintió y vio a lo largo de su existencia, para que quedara como testimonio de una vida ejemplar, no sin antes pasar por el examen de la Inquisición. En el libro de la vida, escrito entre los años 1562 a 1565, realiza un recuento autobiográfico hasta la primera parte de su experiencia como religiosa. Otro libro tenemos como por ejemplo Camino de Perfección. Está dirigido a las monjas. Fue escrito entre los años 1565 a 1570 y es una orientación sobre este estilo de vida, la práctica de la regla y otros consejos sobre la devoción. El Castillo Interior o Las Moradas, escrito en el año 1577, es su obra culmen sobre la ruta que a través de las 7 moradas del castillo debe seguir el alma para alcanzar a Dios. El libro de las Fundaciones, escrito entre los años 1567 a 1582, es un recuento más anecdótico de su vida levantando conventos contra viento y marea por toda España. San Juan de la Cruz, que vivió entre los años 1542 a 1591, nació en Ontiveros y es con Santa Teresa de Jesús uno de los pilares más importantes de la literatura mística universal. Fue uno de los primeros monjes carmelitas en seguir la reforma emprendida por aquella dentro de la rama femenina. En 1577, un grupo de monjes lo secuestró y encerró en el calabozo del convento de Toledo, donde a lo largo de 9 meses de cautiverio compuso el Cántico Espiritual, su máxima creación. Allí, como en sus otras obras, emprende el camino hacia la infinidad divina y se interna en la realidad del alma, que presenta como resplandeciente y oscura a la vez. El santo tomó como base el texto bíblico del Cantar de los Cantares para componer una nueva versión de la unión del alma, la esposa con Dios, el esposo. Utilizó la lira, la misma forma métrica en que escribieron Garcilaso de la Vega y Fran Luis de León, y un lenguaje simbólico extremado, donde figuras como la metáfora o el símil dan fe de una iluminación poética que deviene en la forma literaria del éxtasis. En efecto, los versos del monje están inmersos dentro del alma, y para ayudar a comprenderlos los explicó en prosa, en Subida al Monte Carmelo y Noche Oscura del Alma. En esto se expone su doctrina, más rigurosa que la de Santa Teresa,
que además recomienda no fiarse de visiones ni de imágenes en el proceso de alcanzar la comunicación con Dios.